Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a seguir hoy nuestra semana de devocionales. Recuerde que es una semana especial para buscar a Dios, para, como dijimos el domingo y ayer, para afilar el hacha, para ir por esa unción que tanto necesitamos en estos tiempos y que tan disponible para nosotros está al alcance de todos nosotros. Pero vamos a meternos en el devocional de hoy, como siempre digo, porque quiero compartir esta palabra con ustedes, pero antes vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Señor, yo quiero poner delante de ti este tiempo devocional y que tu palabra hoy sea un alimento poderoso para nuestras vidas. Te pido que nos ayudes y nos enseñes a prosperar y a avanzar en esta tierra, en estos días. En el nombre de Jesús te doy gracias y te digo amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes un pasaje que está en el libro de Primera de Samuel. Recuerden que le dije ayer de Primera de Samuel, capítulo 18. Y quiero hablar algo acerca del rey David, porque este hombre David fue un rey muy especial, un rey que Dios bendijo mucho, un hombre que Dios lo sacó de su condición de ser un pastor de unas pocas ovejas. Se cree que la actividad que él hacía cuando era pastor de ovejas era la actividad de un siervo, por tanto no era una familia adinerada la de David, porque no tenían un siervo para que cuide las ovejas y la cuidaba el hijo menor. Pero David, ese hombre que tal vez arrancó en una condición media o humilde, termina siendo no solamente el rey de Israel, sino un hombre próspero, bendecido, un hombre que nunca en su vida perdió una sola batalla. Y yo quiero hablar de una cualidad de David, de una cualidad que está en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Esta cualidad hizo que David, fue una de las causas por las cuales David nunca perdió una batalla. Primera de Samuel 18:14 dice así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y esta es la cualidad de la cual quiero hablar en David: prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia justamente es una cualidad o una capacidad que consiste en actuar o hablar con cuidado. Hablar o actuar de una forma justa, de una forma moderada, teniendo previsión, reflexionando antes de hacerlo. La prudencia requiere, para que usted lo tenga idea, buen sentido, buen juicio, cordura, sabiduría. Una persona prudente es una persona sabia. Una persona prudente es una persona precavida. La prudencia necesita de la sabiduría de Dios, pero también necesita del discernimiento. La prudencia, para que lo tengamos entendido, es esa capacidad, a ver si lo podemos explicar, de poder pensar por adelantado nuestras acciones, considerar que las acciones que vamos a realizar o las decisiones que vamos a tomar, qué riesgo pueden tener, qué consecuencias pueden traer a nuestra vida. Y la prudencia es para eso, para poder anticiparnos. En el cristianismo, la prudencia es considerada una virtud que consiste en discernir o distinguir lo bueno y lo malo, y obviamente seguir lo bueno y huir de lo malo. David tenía prudencia, era un hombre prudente, él medía sus acciones, él tenía la sabiduría, el discernimiento, la capacidad de poder considerar de antemano sus acciones, evaluarlas. Él se conducía de una manera prudente. Era un hombre en sus palabras, en sus acciones medido, reflexionaba. No era un hombre impulsivo, no era un hombre que se dejaba llevar por las emociones, ni siquiera por las circunstancias. Para que usted tenga una idea, yo les doy un ejemplo. En un momento dado David vence a Goliat, y cuando David vence a Goliat, toda la nación lo empieza a aclamar. Sin embargo, él no utiliza su fama para decir acá estoy yo y me tienen que dar esto, lo otro, sino el que se conduce con prudencia. David después es puesto como jefe de 1000 por Saúl, y él sale con ese grupo de soldados, pero no cambia su actitud, el ser jefe de 1000 soldados. Él se sigue conduciendo con prudencia. Aun cuando lo tiene a Saúl que lo perseguía, que lo quería matar a él, lo tiene a disposición David para matarlo. David
no utiliza esa situación para sacar provecho, sino que se conduce con prudencia. Y esta prudencia que David tenía y utilizaba era una prudencia que nacía de Dios. ¿Y por qué lo estoy aclarando que nacía de Dios? Porque de esto nos advierte, por ejemplo, Proverbios. Cuando Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Y eso es lo que hacía David. David era un hombre prudente porque él se fiaba en Dios. Él no hacía nada que a Dios no le agradara. Él antes de salir a una batalla, una guerra, él consultaba a Dios y le decía, Señor, salgo a esta batalla, salgo a esta guerra. Cuando él salía a la batalla y después tenía que volver a pelear, ni siquiera usaba el mismo método porque antes le había dado resultado. Él volvía a consultar a Dios, Señor, hago de la misma manera. Y más de una vez Dios le cambia la estrategia de guerra. Entonces la prudencia que David tenía era una prudencia que nacía en consultar a Dios, en buscar a Dios, en considerar a Dios en sus caminos, en sus decisiones, en sus acciones. La prudencia, y esto lo quiero hablar porque tenemos que entender, era un arma de guerra para David, era una de las armas de guerra. A veces cuando nosotros pensamos en las armas de guerra, pensamos en la oración, el ayuno, los votos, todo, y son armas de guerra. Pero la prudencia para David era una de las armas más poderosas que él utilizaba para vencer a todos sus enemigos. Ahora, ¿sabe usted una cosa? No solo en David la prudencia era importante, porque la palabra que utiliza para definir a prudencia en este texto que acabamos de leer es una palabra en el hebreo que aparece en otro versículo, por ejemplo, Josué 1:7. Josué 1:7 dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó, Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. ¿Sabes? Esa palabra prosperado es la palabra sacal, la misma palabra que se utiliza diciendo que David es prudente. Entonces lo que acá está diciendo Josué 1:7 dice así, cuida de hacer conforme a la ley que mi siervo te mandó, no te apartes de ellas, para que seas prudente en todo lo que emprendas. Y después sí, el versículo 8 dice, no se apartará este libro de tu boca, y dice, harás conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y ahí prosperar ya no es prudencia, ahí es curso favorable de las cosas, ahí es avance, ahí es progreso. Lo que Dios está diciendo, la palabra de Dios te sirve para ser prudente, para progresar, para prosperar. Prudencia. ¿Sabes? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces esta es una virtud que no está en nosotros. Tomamos nuestras decisiones por lo que nos parece, tomamos nuestras decisiones considerando lo que nos conviene o lo que es mejor, consideramos nuestras decisiones o tomamos nuestras decisiones por impulso, por emoción, y son todas cosas que después sufrimos las consecuencias. Pero aquí Dios nos está dando un arma de guerra, un arma de victoria, se llama prudencia. Y la prudencia en el cristiano está cuando nosotros consideramos la palabra de Dios antes de actuar. Lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, ¿es de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Es algo que a Dios le agrada? ¿Es algo que Dios respalda? ¿Es algo que Dios apoya? ¿O estoy decidiendo cosas que lo estoy haciendo porque me parece que me benefician, pero no es lo que Dios quiere? Necesitamos ser prudentes. La prudencia en el cristiano no es solo caminar de acuerdo a la palabra. La prudencia en el cristiano es considerar, consultar a Dios en nuestras decisiones. Cuando tenemos que tomar decisiones, Señor, guíame, Señor, mostrame, es el camino correcto, es la forma correcta, enséñame. Y esto es lo que nos hace prudente, esto es lo que nos hace sabios, esto es lo que nos hace personas de conquista, de avance. ¿Y qué tiene que ver con la unción esto, pastor? Que necesitamos la unción, porque la prudencia requiere de sabiduría. La sabiduría no es algo que nosotros obtenemos, nosotros podemos obtener conocimiento,
y lo obtenemos cuando estudiamos, cuando aprendemos algo, pero sabiduría proviene de Dios. Y Santiago dice, el que necesita sabiduría, pídala a Dios. Y la Biblia nos habla que el Espíritu de Jehová es espíritu de sabiduría y de inteligencia. A través del Espíritu Santo vienen los dones como el discernimiento. Entonces es tan importante nuestra relación con el Espíritu. ¿Por qué? Porque de Él recibimos la sabiduría de Dios, de Él recibimos la inteligencia espiritual, de Él recibimos el discernimiento. ¿Para qué? Para después tomar decisiones, acciones prudentes que nos den conquista en la vida. Por eso muchas veces del púlpito te decimos, consulte a Dios antes de tomar decisiones, ore. ¿De qué manera? De esta manera, contemplando la palabra, buscando la guía del Señor, pidiendo no solo la dirección del Espíritu, sino las capacidades. Hazme sabio, ayúdame a discernir, a comprender, a entender, hazme inteligente en la toma de mis decisiones. Y el Espíritu Santo, la unción de Dios, la presencia, el poder de Dios, nos quiere bendecir de esa manera también. Seamos personas prudentes. Quiero terminar con esto, sé que se está alargando, pero es importante. La prudencia se ejercita. Usted no la recibe en una reunión. Usted toma la decisión de empezar a ser prudente y nos ejercitamos, que fue lo que hizo David. Por eso Dios lo lleva de menor a mayor. Primero con un león, el oso, Goliat, después estando debajo de Saúl, después teniendo sus valientes, después reinando de Judá y después reinando sobre Israel. Crecimiento. La práctica de la prudencia, crecemos en esta virtud y crecemos en bendición. Vamos a orar por esto, no nos vamos a demorar más, no quiero hacerlo largo, pero quiero que entiendas esto y que sigas pensando y reflexionando en esto. Ser personas prudentes, que antes de tomar una decisión consultan a Dios, evalúan lo que estamos tomando, estamos decidiendo bien, piden la ayuda de Dios en su razonamiento y esa es la clave de una vida victoriosa. Oramos juntos. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú quieres hacernos personas prudentes, usando nuestra inteligencia, usando la capacidad que tú nos has dado, pero también añadiendo tu palabra, añadiendo tu guía, añadiendo las virtudes que vienen de parte del Espíritu, la sabiduría, el discernimiento. Te pedimos eso hoy, te pedimos la inteligencia que viene de tu presencia y te pedimos que nos ayudes a ser personas prudentes, sabias, entendidas, para tomar las decisiones correctas, para hablar lo que es justo, para decidir de acuerdo a tu voluntad, para marchar por el buen camino, el camino que nos va a traer bendición, recompensa, conquistas. Padre, yo te doy gracias por el Espíritu Santo, te doy gracias por tu ayuda y por tu bendición, y te pido que nos bendigas y nos ayudes a ser personas prudentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y mañana en un nuevo devocional y preparando el corazón para este fin de semana. Bendiciones. Solo quiero estar donde tú estás. Solo quiero verte sonreír. En mi vida siempre recordar que se trata de ti, que se trata de ti. Solo quiero estar donde tú estás. Solo quiero verte sonreír. En mi vida siempre recordar que se trata de ti, se trata de ti, que se trata de ti, se trata de ti, que se trata de ti, se trata de ti. Mi deleite está en ti, mi futuro, mi existir.
futuro, mi existir. Solo quiero estar donde tú estás. Solo quiero verte sonreír. En mi vida siempre recordar que se trata de ti, que se trata de ti. Solo quiero estar donde tú estás. Solo quiero verte sonreír. En mi vida siempre recordar que se trata de ti, se trata de ti.